Bueno, buenas noches de nuevo. Bueno, para concluir la serie de pláticas que les estamos presentando el día de hoy, yo me voy a enfocar a platicarles sobre el cáncer de mama en mujeres jóvenes y bueno, como bien dijo el doctor Moar, simplemente es un título que se denomina de forma internacional a un grupo de mujeres que incluso a veces se debate el corte de edad. En general se denomina mujer joven a la edad de 40 o menos y la principal razón por la que se denomina esta edad o se hace el corte a estos años es por la parte de fertilidad, por la parte de todavía poder tener preservación de fertilidad en mujeres por abajo de 40 años. Entonces, bueno, les contaré un poquito de introducción, luego los datos del Seguro Popular y finalmente les comentaré cómo estos datos dan ahora pie a que se abran nuevas líneas de investigación muy importantes para nuestro medio. Entonces, bueno, conocemos a través de varios reportes que hemos tenido de instituciones diversas en México que el cáncer de mama en mujeres jóvenes es un problema prevalente y que es creciente. Sabemos que el cáncer de mama se presenta a edades más tempranas al diagnóstico y la edad promedio o la edad mediana que hemos visto a través de diferentes reportes mexicanos es que nuestra edad mediana al diagnóstico es de 50 años versus 60 años en donde se presenta el cáncer de mama en países desarrollados, o sea, 10 años menos, una década menor para esta presentación. También lo vemos cuando vemos las cifras de la prevalencia en pacientes premenopáusicas y vemos que en nuestros casos el 50% de nuestras mujeres con cáncer de mama son premenopáusicas al diagnóstico versus el 30% en países desarrollados. Este es un estudio descriptivo que hicimos viendo la prevalencia del cáncer de mama en diferentes países, principalmente en Latinoamérica, pero también comparándola con otros lugares como la Unión Europea, y vimos cuál era la proporción de pacientes que se presentaban en edades jóvenes, y vemos que del total de pacientes que vemos en México, hasta el 11% de las mujeres tienen menos de 40 años, lo que es contrastantemente más alto con, por ejemplo, Estados Unidos, donde solamente el 3% del total de pacientes que se ven corresponde al subgrupo de mujeres muy jóvenes. Desafortunadamente el cáncer de mama, como ya lo demostró el doctor Moar, va en aumento, pero cuando lo dividimos en pre y en posmenopáusicas, vemos que en pacientes menores de 50 años las tasas de incidencia van en aumento. Entonces este fenómeno no parece que vaya a disminuir a lo largo del tiempo, sino que vamos a estar viendo con más frecuencia esta población de pacientes en nuestras prácticas médicas. Y aquí les presento los datos del total de pacientes que vimos en el Instituto Nacional de Cancerología en el 2014, fueron 728 pacientes y vemos que el total de pacientes jóvenes de 40 años o menos correspondió al 15%. Cuando comparamos a centros de referencia en Estados Unidos, esta cifra es mucho más alta, en los centros de referencia es alrededor del 7%. Y esto se corrobora también en otros sitios, por ejemplo en Monterrey, donde vemos que el 14% de las mujeres correspondió a mujeres muy jóvenes. Ahora, ¿por qué nos importa el cáncer de mama en mujeres jóvenes? Se ha descrito en diversos reportes a nivel internacional que la biología del cáncer de mama en mujeres jóvenes tiende a ser diferente y tiene una conducta más agresiva. Y hemos visto que el diagnóstico del cáncer de mama en mujeres jóvenes está asociado per se a un pronóstico más sombrío porque tiene un fenotipo más agresivo, los tumores se presentan de más alto grado, las etapas al diagnóstico generalmente son más avanzadas cuando se comparan a mujeres menos jóvenes y hay más proporciones de cánceres triple negativo y HER2 positivo, lo que confiere al final que la edad joven es un factor independiente como un predictor de desenlace adverso demostrado en diferentes estudios. Ahora, otra cosa muy relevante de estas mujeres y a lo cual le hemos dado importancia en el Instituto Nacional de Cancerología es que estas mujeres tienen necesidades particulares que son distintas a otros subgrupos de mayor edad. Estas pacientes, por su pronóstico adverso, generalmente todas reciben quimioterapia adyuvante o la gran mayoría por lo menos, debido a que son jóvenes y no tienen comorbilidades, tienen una mayor esperanza de vida.
Y bueno, por las quimioterapias y los tratamientos que reciben, tienen una probabilidad grande de tener una menopausia súbita inducida por los tratamientos y bueno, que tengan efectos secundarios relacionados a esta. Y estas mujeres tienen diferentes necesidades psicológicas y sociales que las mujeres no jóvenes. Entonces, ¿cuál es la experiencia que tenemos en el INCAN en cuanto a este grupo de pacientes? Este fue un primer análisis que reportamos en el 2013, que hicimos de forma manual, enfocándonos a este grupo de pacientes, y vimos los datos de mujeres menores de 40 años que se vieron en el INCAN del 2007 al 2010. Para incluirlas en este análisis, las pacientes tuvieron que haber tenido un tratamiento en el INCAN por 2 años. Se detectaron 445 mujeres jóvenes de un total de 2.919, lo que correspondió de nuevo a un 15%, y 329 cumplieron los criterios de inclusión de un seguimiento de 2 años con un seguimiento de 26 meses. Y esto fue lo que encontramos. Lo que encontramos es que hubo una gran proporción de pacientes con cáncer de mama triple negativo que aumentó hasta un 30% comparado con aproximadamente un 15% en la población menos joven. 27% del HER2 positivo, que también es mucho mayor al 20% que nos demostraba el doctor Moar en las cifras anteriores, y 43% corresponde a los grupos que le denominamos luminales. Aquí podemos ver las etapas al diagnóstico y vemos que desafortunadamente en el caso de las mujeres jóvenes la mayoría se presentan en etapas 3 y 4. Cuando ya dividimos los datos, vimos de nuevo que para este subgrupo la mediana edad fue de 36 años, tenían 25 de índice de masa corporal, el 96% de las mujeres detectaron ellas el cáncer y no se detectó por un médico o por un estudio de escrutinio. Hubo un retraso de 6 meses desde que la paciente se detectó el cáncer y que llegó al INCAN para recibir tratamiento, y el tamaño tumoral en promedio era de 4 centímetros. Vemos que la mayoría de las pacientes tuvieron un tratamiento quirúrgico con mastectomía, el 86%, la mayoría recibió quimioterapia neoadyuvante, ya que estas pacientes se presentan generalmente con tumores avanzados. Un buen porcentaje hizo respuesta patológica completa en un 42%, y esto lo evaluaremos en un ratito más a mayor detalle, y el 52% recibieron tratamiento con tamoxifen y en menos proporción análogos de GnRH que en ese momento no se cubrían por Seguro Popular. En cuanto a la recurrencia en este análisis, el 21% de las pacientes jóvenes ya habían recurrido y el 8% de las pacientes habían fallecido. Y aquí podemos ver la supervivencia por subtipos, donde vemos que evidentemente pues las mujeres hormonosensibles tenían una mejor supervivencia de 92 meses, seguido por el subgrupo de HER2 positivo y finalmente el de triple negativo. Basado en esta información, y ya que teníamos ahora la base del Seguro Popular con más de 3,000 casos, ahora quisimos comparar estos datos de mujeres jóvenes versus mujeres no jóvenes y ver si había una diferencia en cuanto a la presentación clínica y desenlaces. Entonces, este fue el propósito de este estudio, que ya parte de él la presentamos en San Antonio el año pasado y mandamos un segundo abstract para ASCO este año. Se incluyeron todas las pacientes de la base del Seguro Popular 2007 al 2013, que corresponden a casi 3,110 pacientes. Y bueno, aquí ya es el estudio comparativo entre poblaciones. Vemos que otra vez el 15% de las pacientes correspondieron a la etapa de 40 años o menores, y vemos aquí de forma muy significativa que la mayor proporción de las pacientes de nuevo se presentan en etapas localmente avanzadas, 63% versus 51% en pacientes mayores, y metastásicas fueron en la misma proporción, lo cual hace también de nuevo pensar, bueno, ¿por qué están llegando las pacientes jóvenes en etapas más avanzadas? ¿Es porque no se diagnostican a tiempo y piensan que no se trata de un tumor, o porque tienen una violencia agresiva, o ambas? De nuevo corroboramos una diferencia importante en cuanto a los subtipos histológicos y vemos que las pacientes jóvenes tienen más probabilidades de tumores triple negativos y de HER2 positivos, con una diferencia estadísticamente distinta, y vemos que para la recurrencia las pacientes a este seguimiento jóvenes habían recurrido en mayor proporción, en un 21% versus 12% para el grupo no joven. Aquí podemos verlo ya en gráficas y vemos la supervivencia libre de recurrencia para edad, que vemos que se ve desfavorecida para la paciente joven versus la no joven.
Y luego nos dimos a la tarea de ver si esta diferencia en supervivencia libre de recurrencia variaba por subgrupos. Y vemos que para los subtipos HER2 y triple negativo, prácticamente las pacientes viven igual. No importa si son jóvenes o no jóvenes, pero la supervivencia libre de recurrencia es la misma. Sin embargo, en las pacientes que tenían tumores receptores hormonales positivos, HER2 negativo, las luminales, aquí sí vimos una diferencia muy grande en cuanto al pronóstico para las pacientes que son jóvenes, que les va muy mal, versus a las pacientes jóvenes o no jóvenes que tienen un mejor pronóstico. Entonces, aparentemente el mal pronóstico está conferido por este subgrupo de luminales. El siguiente análisis que hicimos fue ver a las pacientes que habían recibido terapia neoadyuvante y comparar a las jóvenes versus no jóvenes. Y vemos que las pacientes jóvenes hicieron una mayor proporción de respuestas patológicas completas después de tratamiento en un 37% versus 25%. Y esto en parte lo explica que, bueno, evidentemente tenemos más pacientes triple negativos y HER2 positivo que alcanzan respuestas patológicas completas. Y el 39% de las mujeres jóvenes alcanzó triple negativos, respuestas patológicas completas versus las no jóvenes en 26%. Ahora, este es un análisis muy relevante y lo cual nos llama mucho la atención. En aquellas pacientes que alcanzaron respuesta patológica completa, siendo jóvenes o no jóvenes, les va igual de bien. Sin embargo, en las pacientes que no hicieron respuesta patológica completa y tuvieron enfermedad residual, vemos que, bueno, les va mal a ambos grupos de pacientes, pero las pacientes jóvenes tienen aún un peor pronóstico cuando no alcanzan una respuesta patológica completa, lo cual es un dato que que se ha publicado o se ha escrito poco en series anteriores. Ya para las pacientes que recibieron neoadyuvancia, vemos que de nuevo las pacientes del subtipo luminal son las que les va más mal en cuanto a la supervivencia libre de recurrencia, y cuando vemos la enfermedad residual también dividida en subtipos, vemos que para las pacientes luminales son las que tienen peor pronóstico, y eso lo evidenciamos en esta gráfica, donde para las pacientes que tuvieron enfermedad residual, bueno, tuvieron peor pronóstico las pacientes jóvenes versus no jóvenes en el subtipo de luminales. ¿Cuáles son las conclusiones de este análisis? Bueno, que sí tenemos un pobre pronóstico, se confirma el pobre pronóstico en pacientes de edad joven cuando se comparan las pacientes no jóvenes, y que esto se debe a varias cosas. La primera es que tenemos etapas más avanzadas al diagnóstico. La segunda es que tenemos una mayor prevalencia de cáncer de mama triple negativo y también HER2 positivo. Y la última es que tenemos un peor pronóstico del subtipo más prevalente, que son los tumores hormonosensibles HER2 negativo. ¿Por qué sucede eso? Y esa es una gran incógnita que merece una buena parte de esfuerzos de estudio. Una pudiera ser que tengamos más proporción de tumores más agresivos como luminales B. La segunda es que haya una resistencia al tamoxifeno en estas pacientes, y la tercera, que parecería sencilla y tonta, pero no lo debemos descartar, es que las pacientes no tengan una adherencia adecuada al tratamiento y que las pacientes jóvenes no tomen de forma regular el tamoxifeno comparado con pacientes no jóvenes. Entonces, de acuerdo a estas conclusiones, ahora derivamos varias líneas de investigación que se están haciendo por el grupo del programa de mujeres jóvenes en el INCAN. Y bueno, uno de ellos es el retraso, las causas de retraso al diagnóstico en mujeres jóvenes con cáncer de mama, liderado por la doctora Carla Unger. Otro de los proyectos que estamos evaluando en este momento es la adherencia terapéutica a tamoxifeno de pacientes jóvenes con cáncer de mama. Y la tercera, un proyecto muy interesante, que es la evaluación de la resistencia a tamoxifeno en pacientes jóvenes con cáncer de mama receptores hormonales positivo, evaluando la expresión de una reductasa de ribonucleótidos y ver si su expresión se asocia a resistencia a tamoxifeno. Para terminar, quiero enfatizar otros proyectos que la base de Seguro Popular nos ha permitido también definir, y al ver cuáles pacientes son supervivientes, pudimos localizar a estas pacientes y hacer un estudio cualitativo de las necesidades no cubiertas de las sobrevivientes jóvenes con cáncer de mama. Este fue un estudio que incluyó 25 pacientes jóvenes que realizó una estudiante de medicina durante el verano pasado, asesorada por el grupo de investigadores. Fueron sobrevivientes de más de 5 años desde el diagnóstico, todas 40 años o más jóvenes.
Fueron unas entrevistas 1 a 1 semiestructuradas. Y bueno, lo que vemos aquí es que la edad media del diagnóstico fue de 36 años y los años de supervivencia eran de 7. La mayoría de las pacientes, el 44%, vivían en el DF. El promedio ingreso mensual de las pacientes en ese momento era de 4,200 pesos. El año de educación formal eran de 11 años y el estatus marital, la mayoría eran casadas, pero es muy importante señalar que el 16% de estas mujeres eran solteras. Y bueno, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que se encontraron dentro de estas encuestas? Es que las pacientes tienen miedo y tienen no certeza de discusiones de fertilidad. Pocas veces se les habló de fertilidad a estas pacientes durante su diagnóstico y tratamiento. La segunda es que tenían una percepción importante de su cambio de imagen corporal que tenía repercusiones en su vida. La tercera es que comentaban que después del diagnóstico habían tenido discriminación en su empleo. La cuarta es que también se habían aislado de sus redes sociales y este es un fenómeno muy importante que sí se ha descrito ya en mujeres jóvenes en comparación con mujeres no jóvenes, donde las no jóvenes tienden a buscar grupos de apoyo, tienden a aliarse con otros pacientes con cáncer de mama y las jóvenes tienden más bien a aislarse. Y la 5 es que tenían necesidades primarias y psicosociales que no se cubrieron durante su tratamiento y seguimiento. Entonces, en base a todos estos hallazgos, pues nosotros nos propusimos empezar un programa específico de atención e investigación para las pacientes jóvenes con cáncer de mama, que brevemente les describiré. Está enfocado en mujeres de 40 años o menos con diagnóstico de cáncer de mama. Obviamente, si alguien más querría entrar, una paciente 41, 42 años que tuviera una necesidad específica que cubre el programa, por supuesto podría entrar. Y bueno, los objetivos grandes del programa es principalmente optimizar el cuidado clínico de estas pacientes y dar lugar a las necesidades que no se atienden en este grupo particular que no vemos tan frecuentemente y que los oncólogos no nos entrenamos a atender como parte de fertilidad, genética, aspectos psicosociales. La segunda es promover la investigación médica, biomédica y psicosocial y tenemos la gran oportunidad de contar en este momento con 3 catedráticos del CONACYT que están elaborando líneas de investigación dentro de nuestro programa. Y la tercera y muy importante, educar a pacientes y a médicos sobre las necesidades y el abordaje específico que requieren estas pacientes. Dentro de este programa, estos son algunos de los proyectos de investigación que están llevándose a cabo. El primero es saber cuáles son las necesidades de las mujeres jóvenes mexicanas con cáncer de mama y sí situarlo en nuestro contexto y no nada más en el contexto de otros países desarrollados que ya vimos que puede ser muy distinto, como discriminación que probablemente no encontremos en otros sitios. Este trabajo liderado por la doctora Lisette Gálvez. También tenemos interés y estamos viendo el interés en preservación de fertilidad en pacientes jóvenes mexicanas con cáncer de mama y cuando detectamos que hay este interés tenemos una colaboración con el INPER actualmente donde mandamos a las pacientes referidas para una rápida atención en cuanto a la fertilidad y que no se retrase el tratamiento oncológico. Y la tercera es el impacto del tratamiento sistémico en la función cognitiva de mujeres jóvenes con cáncer de mama, liderado por la neuropsicóloga Alejandra Platas. Pues esto es todo lo que tengo que presentarles sobre el tema y bueno, invito a todos los participantes a la mesa de discusión para abrir a preguntas todas las pláticas que les impartimos.